Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos de la Comunidad Cristiana de Transformación, una iglesia con propósito para la gente de hoy. Muy bien, gracias. ¿Cómo están los de esta nave? Los de esta otra. Los de las gradas. Eso, muy bien. Antes de comenzar, para los que nos están viendo a través de las transmisiones por Facebook y YouTube y todo el tema, va a haber momentos en que aquí hay silencios, pues en la transmisión va a haber silencios, porque acá en esta congregación se hace mucha participación. Entonces cuando hayan silencios, si usted de pronto me ve así, no es que se tildó la imagen, sino que estoy escuchando a los hermanos que están aquí para no repetir lo que se está hablando acá. Así que repito, si usted quiere saber por qué los silencios, quiere saber de qué estamos comentando, si la boca le sabe a chisme, véngase para acá y verá que todos estamos participando. Vamos a leer la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versos del 1 al 11, y el título es Fe probada, madurez asegurada, parte 2. Durante un tiempito vamos a estar leyendo el libro de Santiago. Y repito, fe probada, madurez asegurada. Vamos a leer la Biblia en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la bendición del Padre y la unción poderosa del Espíritu Santo. Dice así, en pantalla va a aparecer: Santiago, dúolos de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, o sea terminada, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor, abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Listo? Palabra de Dios. Una fe probada asegura madurez. Si usted quiere ver la primera parte de este mensaje, váyase para YouTube o para Facebook y ahí lo va a ver. Apa. Listo. Muy bien, vamos entonces a venir hoy con el mensaje. El apóstol Santiago, voy a volver a hacer una recapitulación rápida. El apóstol Santiago, el que escribió esta epístola, necesito decir esto para que usted entienda la dimensión de la fe y de cómo se prueba una fe. Hay una fe como creencia religiosa. Estamos hablando que hay varios tipos de fe. En la Biblia interlineal, o sea, en la Biblia griega, no dice fe, dice convicción. En la Biblia en griego. Y en convicción en griego es pistis. Pero pistis también es traducido como persuasión, algo que me convence. Así que cuando en este tiempo que ya es tiempo de elecciones y empiezan a hablar tanta caspa los políticos y todo el tema, ahorita los pastores somos los más amigos de los amigos. Mi amigo el pastor, y lo abrazan a uno y se toman fotos y le pagan a uno porque uno vaya y ore. Le piden el favor de que uno vaya y ore y le dan una ofrenda y tal. Empiezan a convencer a la gente, a persuadir a la gente de sus virtudes. Yo soy el más mejor de todos porque soy amigo de los perritos. Yo soy el más mejor de todos porque soy amigo de los homosexuales. Yo soy el más mejor de todos porque soy amigo de los viejitos. Y cada uno tiene su inclinación para persuadir. Así que cuando alguien de este tipo de persona le dice a usted, vote por mí porque yo soy el más mejor, ¿lo está qué? Persuadiendo. O sea que en ese momento usted está teniendo fe
en esa persona. Hasta ahí me estoy dando a entender, ¿sí o no? Entonces resulta que el Señor, el Eterno, quiere que usted y yo tengamos nuestra persuasión basada en ¿quién? En Él, que Él no falla, en Él, que Él no cambia, Él es inmutable, en Él, que Él trasciende a todas las esferas, pobres, ricos, medio ricos, locos, cuerdos. El Señor trasciende todas las esferas sociales, todos los conceptos del mundo, el Eterno los sobrepasa. Él quiere que usted hoy entienda que usted como hijo de Dios en algún momento de su vida va a ser probado, o sea, va a pasar un examen. No lo tenía programado para decirlo, pero hoy el hermano Xavier dijo algo muy importante. El que no está preparado para el examen en el colegio, ¿qué hace? No va. Él dijo eso. Ay, María. Y mi esposa decía todo lo contrario. Mi esposa decía todo lo contrario. Que cuando había un examen en el colegio, ella era de esas personas que decía, profe, hoy es día de examen, profe. Y si de pronto ella se sacaba un 4,5, quedaba con rabia, porque se había preparado para el examen y no lo pasaba. Entonces le decía al profe, otro. Para poder obtener, ¿qué he dicho una persona, no? Para poder obtener el puntaje que ella quería. Y en medio de la conversación, Dios me habló. Una cosa interesante. Usted y yo, ¿por qué a veces nos preocupamos por la prueba que viene de parte de Dios? Porque no estamos en relación con Dios. Entonces, es literal. No, es que es literal. Si tú estás preparado, o sea, si tú eres un soldado que tiene la armadura de Dios puesta y viene la prueba, ¿qué va a pasar contigo? Si tú tienes el yelmo de la salvación, si tienes el cinto de la verdad, si tienes los pies de la paz, los dos zapatos de la paz, ¿qué va a pasar con el enemigo que venga? Si tiene el escudo de la fe, mijo, dice Santiago, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No hay ni que pelear. Amén. Ahora, con este pensamiento, dime. ¿Cómo va a faltar Sí, es que uno falta la prueba un día, pero después la tiene que presentar. O sea, sí o sí la tiene que presentar. O sea, sí o sí se tiene que preparar. Ahora, si quieren ser del reino. Amados. Sí, señora, eso es bien importante. A los que les gusta presentar la prueba, por lo general el profesor hace, porque está como preparado. Y les voy a contar un testimonio. Había un hermano, cuando yo me convertí al Señor hace 25 años, casi 26 años, el hermano le decían Carlitos, porque se llamaba Carlos, pero era chiquito y flaquito, y era de esos evangélicos locos que en la iglesia mucha gente lo rezagaba. Pero como yo he sido también un man loco, yo decía, pero ¿por qué rezagan a Carlitos? Y entonces yo decía, cuando yo lo veía en la alabanza, y el hombre aplaudía así, ¿verdad? Sí, eso, como el arrítmico allí. Pero ese Carlitos aplaudía re duro. Y figúrate que el primer hombre que me enseñó a predicar a mí en los buses fue él. Yo no sé si les he contado, que una vez me dijo, vamos a predicar, y yo le dije, vamos a predicar, y nos montamos a un bus de Prado, él pagó los pasajes, y me dijo, listo, predique. Yo lloro. Así me lanzó el tipo. Dios usó a Carlitos para mostrar la virtud que había en mí. Bueno, resulta que Carlitos era un tipo que mantenía gozoso. A mí me daba pesar con Carlitos porque mantenía con esa nevera gomela. Nada que ver. Es más, yo una vez fui a visitarlo a la casa y me dijo, espera, yo saco los zapatos. Y abrió la nevera y lo sacó de... La nevera era el ropero. Imagine la escasez. Imagine que él abría la nevera y el ratón le pasaba la jarra. Con nada dentro para los que no íbamos a tomar nada. El tal es que él mantenía muy gozoso. Y un día entendí algo con la Biblia. En el libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10, dice, el gozo del Señor me fortalece. El gozo del Señor
es mi fortaleza. Ojo con esto, que esta es la introducción al texto. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo. Primero está el gozo y luego las pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. Nehemías dice que el gozo del Señor, ¿qué hace? Me fortalece, ¿sí o no? Y ahora, ¿cómo hago yo para saber que la fuerza de Dios está en mí? Nos remitimos nuevamente para el verso 1, donde dice que yo tengo que ser un ¿qué? Siervo. Siervo, cuando yo tengo que servir. El apóstol Santiago murió aproximadamente en el año 64 de nuestra era. Santiago, Jacobo, el que escribió este libro, era hermano del Señor Jesús. Y hay algo bien importante que yo quiero decirles a ustedes hoy. Él, estando en su condición de duolos, de siervo, entendió quién era Jesús. Pero solo entendió quién era Jesús hasta que vivió un proceso de conocimiento de Jesús. Él, el hermano de Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, creo que es verso 5 en adelante, hermano de sangre de Cristo. Mateo capítulo 13, versos del 53 en adelante, están los nombres de los hermanos de Jesús. Y en el Evangelio según San Juan, dice que los hermanos no creían en Jesús. La familia cercana de Cristo no creían en Él como el Mesías, no creían en Él como el Salvador. No veían en Él las facultades que usted y yo hoy vemos de nuestro Señor. Bueno, en ese tiempo no veían lo que la gente veía en Él, no veían la gracia que resplandecía en Él, no veían los milagros que Él hacía, como que para ellos era cotidiano. Yo creo que María desde pequeñitas acostumbró a, pues los dos eran pequeñitos, María y el Señor. La mamá y él, era una niña criando otro niño. Yo creo que se acostumbraron tanto, o sea, yo siempre utilizo esta palabra, lo cotidianizaron tanto que ya no veían en él algo diferente. Claro, ellos estaban esperando un rey, ellos no estaban esperando que viniera el carpintero. Entonces, la gente en el pueblo, en las ciudades, decían: ¿no es este el carpintero, el hijo del carpintero de José? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos, fulano, 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 y sus hermanas y su mamá no están con nosotros? Cuando el Señor Jesús estaba en Galilea, enseñando el reino, enseñando el evangelio, la misma familia le decía: venga, venga, cálmese, está muy loco, mano, tiene que, bájele la emoción. La familia de Jesús no creían en él. ¿Qué tiene que ver esto con fortalecerse en el gozo? Enseguida les voy a decir. Pero a usted y a mí nos pasa exactamente lo mismo. Usted y yo gozamos de una práctica similar a la que vivió nuestro Señor y Salvador. Y es la práctica, diga conmigo, de incredulidad. Práctica de incredulidad. Y resulta que, adivine quién es el primer incrédulo. Usted. Porque usted no sabe aún lo que Cristo ha hecho por usted en la cruz del Calvario. Entonces, cuando uno habla del reino, cuando uno habla del evangelio de salvación, usted así es que eso no es para mí, yo no me merezco eso. O no sé si yo solamente lo viví. Yo no soy digno. Cuando usted de pronto peca, empieza a decir: vio, es que yo no merezco, no, yo no soy capaz. Y empieza a tener una actitud ¿qué? Derrotista, porque en usted no está el gozo de algo que se llama salvación. Y hoy Dios quiere decirle a usted, santo de Dios, este hombre fue pasado por un proceso para que pudiera ver a Jesucristo después de resucitado y glorificado y creer en él. De hecho, a Jacobo le dicen Jacobo el incrédulo. ¿Usted sabía eso? Al hermano del Señor, en la historia de la iglesia le decían Jacobo el incrédulo, pero llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Fue el pastor que escribió esta carta poderosa para usted y a mí enseñarnos hoy que cuando estemos pasando por una prueba, lo que tiene que estar adelante de nosotros en medio de la prueba, y usted ¿qué tiene que ser? El gozo. El Señor Jesucristo dice: ustedes deben estar en gozo, y no dice cualquier tipo de gozo, dice sumo gozo, o sea, un gozo alto. Alto. Antes de la prueba tiene que estar ¿qué? El gozo. Entonces, el tema que hablaba esta mañana mi esposa me encantó.
Solamente el que está preparado dice, haga la prueba, hágame el examen. Y los que medio estudiaron dicen, pues hágala a ver cómo nos va. ¿Sí o no? Solamente el que no se preparó es el que dice, no, otra oportunidad, después. ¿Están conmigo? ¿Cómo hacer entonces para que mi gozo se fortalezca a punto de estar por encima de la prueba diversa que pasamos? ¿Me van a ayudar a predicar ustedes hoy? Ayúdenme a descubrir pruebas, exámenes que normalmente pasamos. Colabórenme. Ira. La más común, finanzas. La prueba. Ay, Señor, lo que hace que soy evangélico, nada me rinde, por eso no puedo diezmar. Porque si diezmo paila, me quedo medio. Lo material. Pruebas. Uno muchas veces está probado en la mentira. Diga la verdad o la mentira. Y uno por general. Dime. Vulgaridad, vicios. Hermana Diana. Una enfermedad, hermana Hildita. El odio. La cotidianidad familiar es una prueba brava. Es yo creo que es la más álgida de todas. Porque con quien usted convive. Su rooming, con quien usted convive, mamita, es que no solo para él, con quien usted convive, porque él no es una joyita, ¿listo? ¿La qué? Ay. Santo Jehová, Santo Jehová. Listo, muy bien. Estamos en pruebas, ¿sí o no? Diversidad de pruebas. Ahora resulta que el apóstol está diciendo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que cuando usted está en medio de una prueba, el fundamento para usted poder estar alegre, ¿cuál tiene que ser? La salvación. Porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Resulta que el Señor Jesús, les voy a colocar un ejemplo de una fe probada. Usted me va a decir, ay, ¿cómo así que Cristo? Pues claro, Él tuvo una fe probada. Para agilizar, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versos del 36 en adelante. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos del 32 en adelante. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 22 en adelante, habla de la pasión de Jesús, de la pasión de Cristo. Una situación que todo el mundo ha escuchado hablar. Se llama hematidrosis. Nanis, hematidrosis, pero eso no es en griego, eso es en latín. Hematidrosis es la situación de alguien que empieza a sudar gotas de sangre. Los vasos sanguíneos se revientan y salen por los poros. Todos ustedes han sabido que Cristo en el monte de los Olivos, en el Getsemaní, cuando entró en desespero, ¿qué ocurrió en él? Él empezó a sudar gotas de sangre. ¿Será que él estaba siendo probado en ese momento? Sí, absolutamente. Porque la oración de él era, Señor, Padre, si es posible, pasa de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad, sino que la tuya. A mí me da escozor cuando la gente, y he escuchado a algunos pastores y algunos teólogos, diciendo que este texto era por el miedo que Cristo tenía a morir. Cristo no tenía miedo a morir, porque de hecho Él vino acá a la tierra, fue a eso. Él sabía que iba a pasar. La prueba máxima que el Señor Jesucristo tuvo que pasar, la cúspide de la obra salvífera, de la obra redentora, no fue morir en la cruz del Calvario. Santos de Dios, hoy les voy a decir una verdad impresionante. Lo que Cristo temía, lo que Cristo decía, si es posible que yo no lo haga, era dejar de tener comunión con el Padre. Era dejar de tener comunión con Él. Era no poder orar más
directamente a él, porque Cristo sabía que cuando él fuese colgado en el madero, los pecados de toda la raza humana, pasados, presentes y futuros, iban a estar depositados en él. El Padre, que es santo, santo, santísimo, cuando Cristo estuviera cargado de toda esa porquería que éramos usted y yo, ¿qué iba a hacer el Padre? Dios mío, hace muy poco tiempo yo he venido entendiendo la necesidad que usted y yo tenemos de estar aferrados a la presencia de Dios. Cuando usted y yo hemos pecado, el Padre ya no nos da la espalda, pero sí contristamos al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos está convenciendo de pecado, de juicio y de justicia. El desespero de mi Señor en el Getsemaní no era que iba a morir. En Hebreos capítulo 12, váyase conmigo para Hebreos. ¿Saben dónde queda Hebreos? El libro anterior a Santiago. Hebreos capítulo 12, verso 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué hay que hacer? Despojarnos del pecado. 12, 1 y 2. ¿Ya lo tienen? Y corramos ¿con qué? ¿Con qué dice ahí? ¿Con qué? ¿Cómo se tiene que correr la carrera de un cristiano? Con paciencia, ¿sí o no? Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor, o sea, él fue el que la hizo, él fue el que se la inventó, él fue el que la creó, autor, y él es el final de la fe, la culminación, lo máximo, la meta, es él, autor y consumador de la fe. Ojo con esto, el cual por el gozo que tenía Jesús en medio de la prueba, el cual por el gozo puesto delante, sufrió ¿qué? Cuando Cristo estaba a punto de ser crucificado, ¿qué tenía él? Gozo. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, ¿qué tenía? Gozo. No, él tenía gozo. ¿Yo cómo voy a afirmar esto? ¿Cómo puedo afirmar mi herejía acerca de esto? Cristo en el Getsemaní tenía gozo, pero era a él lo que lo entristecía era la separación de la comunión viva, directa y biológica con el Padre. La hematidrosis, dice un médico, que es una intensa descarga de tristeza. Intensa descarga de tristeza. Cuando Cristo estaba en el Getsemaní, en la prueba más grande que él tenía, ahí ¿qué se estaba consumando? ¿Qué se estaba haciendo? ¿Qué se estaba tejiendo? El inicio de nuestra fe como creyentes. En el Getsemaní se estaba gestando, se estaba incubando el inicio de nuestra fe en Jesucristo como Salvador. Porque gracias a ese acto es que usted y yo hoy podemos acercarnos delante de Dios plena, tranquila y confiadamente, sin miedo a que ninguna religión nos interfiera en el camino hacia Dios. En ese momento se empezó a gestar el verdadero inicio de la fe como corriente religiosa. El verdadero inicio de nuestra fe salvífera, que salva, empezó ahí. Porque en ese momento Cristo estuvo pasando una prueba más grande que la que usted y yo pasamos en cualquier momento. En la Biblia dice que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Y nosotros sufrimos por las añadiduras, peleamos por las añadiduras, sale nuestro carácter por las añadiduras. Un amigo abogado nos dijo, en un divorcio y en una sucesión se conoce el corazón de la gente. En un divorcio se conoce el corazón de los esposos y en una sucesión se conoce el corazón de los hermanos. Peleando por las añadiduras. Y el Señor Jesucristo colocó delante de él el gozo, la alegría. Cuando él estaba en el Calvario, el Señor Jesucristo no dejó de ver a Gloria, no dejó de ver a Néstor, no dejó de ver a Johnny. Él es omnisciente.
Él es omnipresente. Él todo lo puede. Él no dejó de vernos a usted y a mí. Lo único que Él estaba dejando de ver era la separación en comunión con el Padre. Eso era lo único que a Él lo martirizó. La descarga de tristeza se da por eso. Por eso estoy colocando aquí este ejemplo, este texto. El Señor Jesucristo tenía gozo. Para aquellos que alguna vez me dijeron que yo predicaba esto como una herejía. El propósito eterno de la salvación es desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo sabía que tenía que venir a morir por cada uno de la raza humana. Él ya sabía. ¿Cómo van a decir pues gente que estudia la Biblia que Él estaba angustiado porque se iba a morir? Eso sí es una herejía. Dios azarado porque se va a morir. ¿Cómo te parece? Cristo estaba preocupado porque por unos instantes iba a estar separado del Padre. Por unos instantes el Padre le iba a dar la espalda. Dios mío, que Dios le ayude a usted a entender esto, santo de Dios. Porque gracias a ese espaldarazo divino, gracias a que el Padre mató a su Hijo Jesucristo, usted y yo podemos hoy entrar ante el trono de la gracia. Aunque la gente diga que estamos locos, mire, todos los días la Biblia me convence a mí más de que estamos por el camino que es. La Biblia dice, en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos. Y eso es lo que se ve ahorita. Les está diciendo lo de la ONU. La religión humanista. Dicen que los cristianos no somos humanistas. Y tienen toda la razón. Nosotros no somos humanistas. Nosotros somos humanitarios, que es diferente. El humanismo es el hombre exaltado como Dios. Pero el humanitario es el que tiene compasión por las necesidades de otro humano. ¿Están conmigo? Cristo en el Getsemaní estaba pasando por la prueba más grande que pudo haber pasado. La cruz era la gloria. Por eso en el Evangelio, en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, versos del 53 en adelante, dice que gracias a esa obra en la cruz, usted y yo vamos a ser transformados. Este cuerpo corrupto se va a convertir en incorrupción. Este cuerpo de muerte se va a vestir de inmortalidad. Y gracias a ese sacrificio en la cruz, la muerte, dice la Biblia, fue sorbida por Cristo en victoria. ¿Sí? Sí. Sí. No, no. De hecho, él sabía, vamos a irnos por partes. Salmo 139 dice que Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él todo lo sabe, entonces, él sabe todas las cosas. De hecho, la Biblia nos está hablando de cosas que van a pasar futuramente, al futuro. De hecho, el Señor habló más de su muerte que de su segunda venida. Y el Señor habló más del infierno que del cielo. Entonces, Él sabía todo porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. El plan eterno de salvación era ese, venir a morir. En el libro de Génesis capítulo 3, la primera persona que ofreció un sacrificio por favorecer a otro fue el mismo Señor Jesús. El Jehová, el Yahweh del Antiguo Testamento que vino y se encontró con la raza humana era Cristo. El primer sacrificio, el primer cordero lo ofreció Cristo mismo. Usted se imagina ese dolor. Todo el proceso, desde el nacimiento virginal, el proceso de padecimiento, todo, él ya lo sabía. Entonces por eso le digo, él tenía claro. Filipenses capítulo 2 versos del 5 en adelante, dice, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús de despojarse de su deidad tiene que estar en usted y en mí. ¿Cuál concepto? El concepto de servir. Él vino a servir, por eso Dios a usted le está dando la oportunidad de servirle a Él cuando usted empieza a trabajar en su propio carácter y también empieza a trabajar a ayudar a otro, teniendo paciencia con el otro. A eso quiero llegar. ¿Están conmigo?
Dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Claves que Dios nos da para tener gozo en medio de una prueba. La primera, ¿cuál es? Servir. ¿Cierto que sí? La segunda, entender que la fe, ¿de dónde proviene? De Dios. ¿Quién es el autor de la fe? Dios, Jesús. ¿Y quién es el que nos enseña cuál es el resultado de la fe? Cristo. Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 12, verso 1, parte B dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos que por delante. La fe es un camino, la fe es una carrera. ¿Y cómo tenemos que correrla? Con fe, ¿sí o no? ¿Y la fe qué va a producir? Váyase otra vez conmigo para Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que el examen de creer en Jesucristo, sabiendo que el examen de decir, yo soy evangélico, y qué me importa que me digan aleluya, qué me importa que me digan que estoy loco. La verdadera prueba no es venir al culto y saborearlo. Todavía estoy sudando de ahoritica. La verdadera prueba no está en venir aquí y decir, ¿qué me importa que me digan que estoy loco? La verdadera prueba es cuando usted está en su casa solo, en la intimidad. La verdadera prueba es cuando usted está en un momento difícil en su empleo, cuando lo lleven al extremo de decir, usted es capaz de robar, cuando lo lleven al extremo de decir, usted es capaz de mirar a esa mujer. Ahora no es difícil para los hombres mirar viejas, mirar mujeres. En abundancia también estoy en prueba. ¿Cómo hacer para que en medio de esa prueba yo pueda tener gozo? Pues el Señor nos está diciendo acá, hay que empezar a servir. Cristo nos está enseñando a usted y a mí a servir. ¿Sí me estoy dando a entender? Bueno, ahora viene la conclusión ya. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe, cuando es examinada, ¿qué va a producir en usted? Les voy a colocar un ejemplo que a mí me gusta mucho. Usted no ha visto que cuando una persona va adquiriendo edad, hay pocas cosas que lo sorprenden. Cuando uno aprende a madurar, a crecer, a madurar, hay pocas cosas que lo sorprenden. Por ejemplo, no, lo que pasa es que esta gente empieza a joderme la vida, entonces no sé si colocar ejemplo. Eso, para allá iba. Por ejemplo, el tema de la homofobia. Hoy en día es re cotidiano que a usted le quieran implantar el concepto de inclusión. Hoy en día por donde quiera le tienen que hablar del concepto de inclusión. Las empresas, en los colegios. Ayer estaba leyendo que un muchachito en un colegio en Estados Unidos lo regañaron por tener una camiseta que decía, soy heterosexual, creo en los dos géneros. Lo regañaron, lo hicieron ir al consejo de profesores, o sea, una cantidad de cosas. Entonces, hoy en día hay muchas cosas que las cotidianizan, entonces ya no lo sorprenden a uno mucho. Ay, que aquella vieja la pillaron en un motel con 5 negros, aquella mujer, aquella anciana decrépita, la encontraron en un motel con 5 negros. Uno a veces aprende como que pues, ya es normal. Ay, que la mujer de fulano de tal, que fulano de tal le fue infiel a fulana, que llegaron 8 ladrones en una moto, en 4 motos a atracar. Hay cosas que uno ya no lo sorprende. Le digo pues que mire, lo que pasa es que yo a veces pienso lo que voy a decir, entonces lo pienso muy rápido y entonces
Me dicen James, me dicen James. Entonces, sí, tampoco nos sorprendería que llegara anoche en una moto. Resulta que la prueba lo ayuda a usted a que cotidianice el problema. No lo voy a decir. Simple. Sí. Vea, para mí el 8 de octubre del año pasado fue crucial. El 8 de octubre del año pasado fue crucial. Ese día yo llegué aquí aburrido porque íbamos a entregar el local. Y yo le dije a Claudia, pues, ¿qué es lo más malo que nos puede pasar? Que nos tiren a Procrédito, ya. Cuando llega Dios con sus diosadas y trae ese loco que nunca más volvió, para que la plata para el arriendo. ¿Sí o no? De ahí para acá, bueno, aprovechar para ahora sí decirte, porque la boca te sabe a chisme. El chisme es malo, pero nos pega una entretenida. Estábamos evaluando esta semana con mi esposa acerca de evaluando la iglesia. Las iglesias, lo que pasa es que yo a usted no les hablo con términos técnicos acerca de lo que es una iglesia. Pero entonces, la iglesia tiene unos promedios, unos conceptos de tiempos. En un año la iglesia se proyecta que sea de tal forma. En 2 años la iglesia se proyecta tal. En 3 años la iglesia se proyecta tal. Y esta iglesia, yo cuento es lo que hace que estamos acá, ya por lo menos de acá mismo, de nosotros 50 que somos acá, ya por lo menos se paga el arriendo y los servicios de esta congregación. Ya no tenemos que sacar plata de nosotros. Eso ya es un logro. Eso era lo que estábamos hablando con mi esposa, hermana. Esperando el chisme. Listo. La fe. No, ya voy terminando. La fe, entonces, el resultado de una fe probada, ¿qué es? ¿Qué es? El resultado de una fe probada, ¿qué es? La paciencia. Y entonces la paciencia lo acostumbra a usted a que no se sorprenda por lo que pasa. Entonces, como usted no se sorprende por lo que pasa, entonces ya no lo va a afectar. Por eso cuando el Señor dice, pues tenga por sumo gozo cuando se halle por diversas pruebas, porque esas pruebas lo van a ayudar a cotidianizar. Es muy duro. Yo les voy a colocar otro ejemplo y me perdona que me coloque como ejemplo. El otro ejemplo de que uno estando con los hijos pequeñitos y los míos que parecían sabañones, qué cosa para tragar. Y esas ollas volteadas boca abajo, la nevera limpiecita, bonita, olía rico, a puro límpido. Olía límpido. Ese día yo anhelaba que oliera cebolla, pero olía era límpido, limpiecita esa nevera. Solamente. Y teníamos una jarra vacía para el que no quisiera tomar nada. Entonces, orá al Señor y yo le decía, ay Dios mío, mire estos hijitos. Tal. Yo siempre le colocaba al Señor los hijitos. Vea, Señor, los hijitos. Qué pecado los hijitos que tú me diste, Señor. Herencia tuya son mis hijos, Señor. O sea que a la larga son tuyos. Los vas a dejar morir de hambre. Hay un momento en que viene la respuesta de Dios y se acostumbra uno a eso. Se acostumbra uno a la respuesta de Dios. Y cuando se acostumbra a la respuesta de Dios, se bacaniza uno. Y cuando uno se bacaniza, se le olvida. Y cuando uno se acostumbra a la respuesta de Dios, se bacaniza. Va a haber un momento en que se relaja, exactamente. Entonces, ya, ahora sí lo entendimos. ¿Cómo hacer para estar con mucho gozo en medio de una prueba? Cuando la prueba se le cotidianice a usted, entonces va a decir, pues sí. Y ya termino este ejemplo. Mi esposa, estábamos en Bogotá hace 10 años, 12 años, 11 años tal vez. Mi esposa sufrió mucho en Bogotá. Yo sufrí un poquito más,
pero ella sufrió mucho. No, yo sufrí más, ustedes no saben. Y ella una vez salió, nosotros, la casa que tenemos en Bogotá es para un morro alto, lejos, para donde matan. Mentiras que no matan, yo bendigo el lugar. Ay, pero allá sí se asara el diablo en subir. Hace tanto frío que el diablo no va. Dice, no, para nada. Que eso es un parche. Vivir allá. Desde allá se ve casi todo Bogotá. Y un día salió mi esposa y ella todos los días decía, qué pereza este morro. Ay, qué pereza cuando me caigo. ¿Qué? El pantanero horrible, las calles estaban sin pavimentar, esa perramenta. Yo a veces quería comprar un salchichón de esos grandes. Y yo quería envenenar todos los perros. Hasta que un día, mija, usted no le ha tocado. Usted no tiene dinero a dólar. Sí, le falta calle, mami. Una cosa es tener a dólar, que es un perro fino y tal. Y otra cosa es tener esa jauría de más de 30 bichos de encima. Yo pensaba matarlos. Comprar un salchichón y envenenarlos. Pero un día el Señor me dijo, aplíquele la venganza cristiana. Había una calle que no podíamos pasar. Nadie podía pasar por esa calle por la cantidad de perros. Es una jauría porque todavía existe. Y un día cogí, compré, me fui por una panadería y dije, véndame 2000 de pan viejo. Y los envenené, ¿no? 2000 de pan viejo. Y apenas íbamos subiendo, le empezamos a tirar pan a los perritos. Así la aplicamos 3 días. Al 4.º día, ya esos perritos nos movían la cola. Ya les aplicamos la venganza. Entonces, ¿qué pasó? Uno va transformándose en medio de la prueba, va transformando. Entonces ya no nos irritaban los perros. Ya no nos irritaban los perros, gracias a Dios. Y había una perra que se llamaba Lucero. Tenía 25 años y era más, no mentira. Una perra que se llamaba Lucero, negra la perrita. Y esa perra de noche uno la veía y los ojos eran rojos, paz. Y un día llegué yo con un pedazo de salchichón y le empecé a dar a la perrita. Tin, 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 tin. Santiago tenía 3 años. Y X días Santiago ha sido muy porfiado conmigo. Cuando va conmigo, yo no mira, tú vas para adelante y no mira. Y un día él venía dándole comida a los perritos cuando se deja venir Lucero y dije, ay, me lo mordió. Mordió al niño. Cuando se le viene el perro, le digo yo, Lucero, calmada pues, en el nombre de Jesús. Él le va a dar pan, pero pasito. Oiga, una perra que eso le salían babas de la rabia que mantenía a la perrita. Y Santiago le empezó a dar pancito. Y la perrita tranquila. Ya no era impaciente, nos cuidaba la casa. Ya no era había un vecino que nos hacía la vuelta y la perra no lo dejaba meterse a la casa. A lo bien, Pepe se metía y la perrita lo sacaba tallado. Una vez, cuando ya empezamos a cotidianizar ese aspecto, ya no nos daba impaciencia pasar por ahí. Ya no llevábamos pan, ya los perritos movían la colita y nos brincaban y nos ensuciaban y todo más lindos. Pero ya era diferente. Y uno quedaba oliendo a chandas, lindo los perritos. Se montaba un albus y la gente decía, ay María, huele como a hombre lobo. Para terminar, mi esposa un día salió, después de renegar un poco de meses, y dijo, Señor, yo amo este lugar. Cuando dijo yo amo este lugar, al otro día la llamó la mamá y le dijo, mija, véngase para Medellín. Ya cuando amaba el lugar. A eso quiero llegar. Cuando tú aprendes a que tu fe sea probada y te ayuda a madurar, entonces el resultado que es la prueba de la fe, el examen de la fe, va a generar en ti ¿qué? Hay veces que la gente cree que paciencia es un estado de soporte. No, aquí no es. Cuando dice la Biblia, soportaos los unos a los otros, soportar si es cargar con alegría. Ahí estoy feliz cargando a mi hermano inmaduro. Pero, ¡Sammy! La palabra aquí paciencia es algo relacionado con tranquilidad. Algo que no lo sorprenda. Y yo me quedé asustado cuando en griego empecé a mirar la palabra paciencia y la palabra
paz. Resulta que en el libro de Efesios capítulo 6, versos del 12 en adelante, cuando habla de la armadura de Dios, el último elemento que utiliza el apóstol Pablo para hablar de la armadura de Dios son los zapatos de la paz. Quiere decir que la tranquilidad de un creyente tiene que ser en su caminar. En su caminar, ya concluí. Eso es para los inteligentes que son ustedes. Cuando usted está caminando con el Señor, si usted está caminando con Dios, su tranquilidad, ¿dónde reposa? En el camino, en la verdad y la vida que se llama Jesucristo. Cuando usted empieza a caminar por Él, entonces usted va a estar ¿cómo? Tranquilo. Tranquilo, sinónimo de paciente. Eso es. Así es. El niño que va con el papá, tranquilo. Ya concluimos este ejemplo. Yo tengo un hijo que está en Estados Unidos en este momento, ya tiene como 30 años ese muchacho. Cuando tenía 1 año y medio, un añito, yo andaba mucho con él. Y un día nos fuimos para Confama, arriba en la Estrella. Y yo estaba en la piscina y yo me las tiro de nadador en piscina y tal. Cuando yo veo ese negrito corriendo, que papi, ya voy por ti. Y se tira. Él me vio allá y se tiró. Porque él a quién estaba viendo? Al papá. ¿El papá qué le producía? Paz. Paz. Vivíamos en un segundo piso. Póngale pues cuidado al punto de una persona, de un niño. Por eso la Biblia es hermosa cuando dice que tenemos que ser como los niños. Vivíamos en un segundo piso y él tenía una tía, bueno, la mamá del niño tenía una tía que lo quería mucho, era una tía abuela de él. Y como le parece esta loca, llega y le da por cogerle los bracitos y me lo pone así en el balcón, en el segundo piso cuando yo llego. Y el muchachito empieza a mover los pies y le decía, Ruy, soltame, soltame. Porque él sabía, tenía 2 años, él sabía que su papá, y adivine qué hizo esta otra loca, lo soltó. Muy bien, paciencia. O no, lo dejé en el piso. Paciencia. Voy a tener, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Resultado, verso 3. Sabiendo que la prueba, el examen de vuestra fe va a producir ¿qué? Paciencia. Y ya saben que paciencia es cotidianizar el problema hasta el punto que usted diga, ya que va. Cuando vino Goliat, el rey David le dijo cuando no era rey, era David solamente, ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar los escuadrones del Dios viviente? Él sabía, porque ya estaba acostumbrado a la amenaza de ese loco. Dice que 40 días estuvo saliendo a amenazarlo. ¡Oh, lo va a dar puñaladas! Y salió ahí, venga, yo le quito el hipo para que... La fe, para que usted madure, o sea, que madurez es sinónimo de aprendizaje. Madurez no es sinónimo de edad, madurez es sinónimo de aprendizaje. Cuando usted aprende, pocas cosas lo sorprenden. Y cuando a usted pocas cosas lo sorprenden, eso se llama paciencia. No les puedo colocar un ejemplo que le puse una vez a mi abuelito porque eso es solo para maduros. Ustedes me crucifican. Para maduros, o sea, para allá, para town. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, yo te ruego que tu palabra, Señor, surta el efecto transformador en cada uno de nosotros. Señor amado, que este mensaje que compartimos el día de hoy haga mella en el corazón de mis hermanos, Dios mío. Yo te lo ruego. Señor Jesucristo, tú fuiste en un pasado acá para nosotros